bienvenidos a este acto de presentación del libro Ángela de la Cruz, Madre de los Abandonados. Por una cuestión de deferencia, habitualmente cuando me toca presentar una mesa, pido al público que por favor pues, traten de silenciar los móviles en la medida que sea posible, ¿vale? Me acompañan en la mesa, además de los autores a los que seguidamente presentaré, en el extremo de la mesa, don Antonio Puente Mayor, que es filólogo y es escritor, y al que cedo la palabra porque por problemas de agenda va a tener que levantarse pronto y no nos va a poder acompañar hasta la finalización del acto. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Caja Rural del Sur, a la Fundación Caja Rural, a este salón José Luis García Palacio al que tanto cariño le tengo, porque bueno, es un lugar donde me cito todos los años desde 2019 en las jornadas de literatura de aquí de la Fundación Caja Rural, que además, curiosamente, si no recuerdo mal, es la última vez que me encontré con Pablo Borrallo, porque fue justo antes, febrero de 2020, que les voy a contar a ustedes, donde estaban en febrero justo antes de la noticia de la pandemia, ¿no? Así que el último acto que yo hice cultural de este tipo fue aquí, y aquí vuelvo otra vez a retomar. Me parece que es un lugar mágico para eso, ¿no? Para mí es muy especial estar hoy aquí, además hablando de un libro como es el de Santa Ángela de la Cruz, que voy rápidamente a reseñar, a dar las pinceladas que ya en su momento pues sentí cuando Juan Pablo me lo envió y cuando tuve el placer de reseñarlo para la prensa. Porque bueno, Ángela de la Cruz, Madre de los Abandonados, hay que decir que es un libro que forma parte de una colección. Hoy tenéis ahí las imágenes, ya las estáis viendo en pantalla, son varios los libros. Yo tengo la suerte de haberlos leído todos y me parecen todos preciosos. El primero de ellos es Miguel Mañara, como veis en el extremo de la derecha, luego está Ignacio de Loyola, Clara de Asís, después tenemos, por supuesto, el que vamos a presentar hoy, y el último que he tenido ocasión de leer, que también recomiendo, al igual que todos, es el del Padre Pío, ¿no? Yo creo que ellos hablarán también ampliamente de esta colección de vidas de santos, pero yo la recomiendo ya de inicio a todo el mundo, ¿no? Son unos libros muy bonitos, muy didácticos. En el caso de Ángela de la Cruz, yo creo que Juan Pablo hizo una apuesta sobre seguro, porque era una santa, es una santa, porque está presente en la vida de Sevilla, impregna toda Sevilla, bueno, que tiene muchísimo éxito entre los sevillanos, entre los cofrades especialmente, ¿no? Aquellos que nos gusta la Semana Santa, sabemos lo especial que es Santa Ángela de la Cruz. Y bueno, pues quiso contar además con una ilustradora muy sevillana, que vais a conocer ahora a lo largo del acto, como es Teresa, que es muy buena amiga y muy buena artista, y la verdad es que el libro quedó precioso. Entonces, ¿qué puedo decir de Ángela de la Cruz? Pues que ha sido un libro muy cercano, ¿no? Porque Miguel Mañara es un santo, en este caso, bueno, no llega a santo, no ha sido todavía canonizado, pero sí un venerable bastante importante en la historia de Sevilla, pero quizá nos queda un poquito más alejado del siglo XVII. A mí me encanta su historia. El año que viene vamos a hablar mucho de él, porque es el cuarto centenario de Valdés Leal, y le encargó los mejores cuadros que tenemos en el Hospital de la Caridad. Vamos a hablar mucho de Valdés, y de Mañara, por supuesto. Y también Ignacio de Loyola es un santo que me toca muy de cerca, ¿no? Porque conozco la casa madre de los jesuitas en Azpeitia, en el País Vasco, y bueno, los jesuitas que os puedo contar, ¿no? Que en el caso de Ignacio de Loyola y de toda la obra jesuítica, pues tenemos no para un libro, tenemos para una colección. Clara de Asís me sorprendió especialmente, se lo comenté a Juan Pablo en su día, porque es una santa que es muy importante dentro de la historia de la Iglesia, ¿no? Yo la conecto mucho con santas como Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿no? Esa reforma que se hace en la Edad Media, que hace San Francisco acompañado de Clara, y que también conecta pues, con el patrón de los salesianos, ¿no? Yo fui salesiano, San Juan Bosco, ¿no? Esa unión de San Juan Bosco con María Mascarello, una serie de personajes que en este caso inician la reforma femenina, ¿no? Así que son libros todos muy bonitos, muy didácticos. Tienen una cosa muy particular, y es que están narrados desde un punto de vista muy original. En unos casos es un narrador omnisciente, en otros casos lo cuenta un niño, lo cuenta un abuelo. En el caso de Ángela de la Cruz me gusta especialmente cómo está narrado, no lo quiero desvelar para que lo conozcáis, y creo que es un libro que ha quedado muy entrañable y muy ameno en líneas generales. Y para terminar, quiero decir, como ya suelo repetir normalmente en los actos en los que me invitan, o en las presentaciones de mis propios libros, que las casualidades no existen. Es una frase que yo vengo repitiendo desde que comencé como escritor, porque estos actos nos permiten, además de disfrutar de la literatura, de hablar de cosas que nos gustan y nos apasionan,
reencontrarnos unos, conocernos otros, desvirtualizarnos, que es una cosa ahora, un término que se usa mucho, porque hablamos mucho por las redes sociales, por los móviles, por los ordenadores, pero no nos vemos en persona, ¿no? Y hay algo que son las llamadas casualidades, que los que somos creyentes llamamos la providencia, y que ha querido que sea hoy el día 11, el día que vengamos a hablar de Santa Ángela de la Cruz a este salón. Porque el día 11, no sé si Juan Pablo lo sabe, si lo sabe Pablo y lo sabe Teresa, es un día especial dentro de la trayectoria de Ángela Guerrero, ¿no? De Santa Ángela. Porque, bueno, ocurrieron una serie de acontecimientos el día 11. El primero de ellos fue su diario personal. Ella inicia el diario un 11, concretamente un 11 de mayo. Un diario que luego va al pie, pues, un poco como al hilo de la vida de Santa Teresa, ¿no? Eso ya es un paso importante en su trayectoria. Concretamente, bueno, pues en el siglo XIX, que es la época que ella vive a caballo entre finales del XIX y principios del XX. Un día 11 fue elegida por las Hermanas de la Cruz como superiora, en este caso de la congregación. Y un día 11, Santa Ángela de la Cruz retorna a su santa casa, su casa madre de Sevilla, después de esa canonización en el año 2003, llevada a cabo, como sabéis, en olor de multitudes, ¿no? Más de 200.000 personas rodearon a la santa aquel día. Todo eso ocurrió un 11 y tenía que ser un día 11. Digo que las casualidades no existen. Así que un día que está hoy repleto de actividades en Sevilla, pero que ha hecho que estemos todos aquí en torno a esta santa maravillosa sevillana. Yo ya doy la palabra a mi compañero Pablo, lo dejo aquí. Pido disculpas porque tengo que cubrir otro acto cultural, pero en todo caso os pido que leáis el libro, que leáis las vidas de santos y os enganchéis a estos personajes que son irrepetibles. Muchas gracias. Bueno, pues Antonio, como ustedes ya saben, ha acusado su presencia por tema de agenda y se incorpora a la mesa, en este caso, otra filóloga, otra escritora, que es Isa López Blanco. Antes de continuar, Antonio acaba de ponerme en suerte una palabra, la providencia. Curiosamente, hoy presentamos un libro sobre Santa Ángela de la Cruz y tengo la suerte de ser el presentador o moderador, como ustedes quieran llamar, del acto. Además, en el mes de noviembre. Curiosamente, el último libro que se presenta en Sevilla sobre Santa Ángela de la Cruz también fue en noviembre y lo presenté yo en el Círculo Mercantil Industrial de Sevilla, el bosquejo biográfico sobre Santa Ángela de la Cruz, un libro maravillosamente editado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Las cosas de Dios, las cosas de la providencia, las cosas de Santa Ángela, que se le habrá querido. Miren ustedes, vivimos en la era de la nueva tecnología, de la comunicación y de la información. No les voy a decir de qué manera hoy nos comunicamos, el WhatsApp, las redes sociales, el internet, el teléfono. Pongámonos en la mente de los sevillanos, de esa Sevilla decadente del siglo XVI. Santa Ángela nace en el siglo XIX, Santa Ángela nace en 1846. ¿De qué manera se transmitía la información? La información, lógicamente, se transmitía a través de la prensa. Pero había una manera muy bonita, muy sencilla, en la que una persona se hacía popular a través del boca a boca. ¿De qué manera esa niña, que antes de ser santa, antes de ser beata, antes de ser mujer, es niña con unas virtudes que después la van a llevar por ese camino de la perfección a la santidad, pues de qué manera esa niña va calando en la sociedad? Va calando a través de una serie de virtudes que van a llamar la atención y cada vez van a correr de boca a boca hasta hacerla tan popular que mucha gente de Sevilla ya a temprana edad, con 12 años, le van a ver cierta aureola de santidad. ¿De qué manera nuestro amigo Juan Pablo hace una introducción en el libro a cómo la sociedad sevillana del momento hablaba ya de esa niña como una posible santa? Niña, esto último de Angelita no te lo vas a creer. Cuenta, cuenta. Bueno, ¿sabes que a los 19 años intentó entrar de monja lega en el convento carmelita de las Teresas? Claro, no pudo entrar porque la vieron muy débil para soportar el trabajo de lega. Y como Angelita tiene vocación, ¿sabes qué año después lo intentó con la hija de la caridad, pero que anduvo tan mala
que tuvo que volver con su familia? Sí, sí, todo eso ya lo sé, pero cuéntame ya eso tan difícil de creer. ¿Sabe quién es Madre Sacramento? Madre Sacramento, sí, la monja mercedaria que tiene visiones. Pues estuvo hablando con su confesor, el padre Torres, porque resulta que tuvo una visión después de comulgar. Contempló una hermosa pintura en la que una joven rezaba de rodillas con un ángel a cada lado sujetando una hermosa corona de flores. De repente escuchó una voz. ¡Esa es Angelita! ¿Sabéis lo que hizo el padre Torres? ¿Me estás dejando ahora mismo? ¿Qué hizo? Tras oír el relato, le dijo que le enviaría a Ángela para que confirmase que era ella la misma persona que había visto en su visión. ¿Sabes qué pasó? Estoy deseando que me lo cuentes. Pues prudentemente el padre Torres le mandó a otra chica. Madre Sacramento respondió que no era ella la que vio. Volvió a enviarle a otra joven y otra vez reconoció que no. Por fin, a la tercera mandó a Angelita y al ver la Madre Sacramento afirmó emocionada que era ella. Madre del amor hermoso. Lo que empiezo a pensar que esta niña va para santa. Pues hablando de santa, hoy presentamos el libro en una collación que es la collación de Santa María Magdalena. Miren ustedes, Sevilla, ¿qué le voy a descubrir? Está muy estructurada en collaciones y muchas de ellas tienen nombres de santos que de alguna manera han dejado huella en la ciudad. Yo estoy convencido de que el día de mañana alguna collación, algún barrio populoso de Sevilla será llamado el barrio de Santa Ángela de la Cruz. Estoy absolutamente convencido. Miren, una de las collaciones más populosas que guarda todavía ese resabio, esa esencia del pueblo, es la collación de San Bernardo. Y ustedes me dirán que por qué hablo yo de San Bernardo. Pues miren, San Bernardo debe su nombre a San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval fue uno de los grandes santos medievales que llegó a decir de la Virgen María, de María nunquam satis, de María no se ha dicho lo suficiente. Se dice mucho, pero los cristianos debemos tantos que de la Virgen María todavía hay mucho por decir, a pesar de todo lo que se ha dicho. Pues miren ustedes, yo haciendo una comparación con ese dicho de María nunquam satis, digo lo mismo de Santa Ángela de la Cruz. Sevilla debe tanto a Madre Angelita que de Madre Angelita nunquam satis, nunca se ha dicho lo suficiente. Nunca se dice de ella demasiado para todo lo que merece. Cuando mi buen amigo Juan Pablo Navarro, al que conozco hace más de una década, por nuestras relaciones comerciales, y pertenezco en mi pasado a la industria del libro, me ofrece presentar esta obra, que lógicamente me veo además obligado, primero por amistad y segundo pues por una cuestión marital, porque la persona que me acompaña a mi derecha es mi esposa, mi Tere, pues vengo encantado y además pienso lo siguiente: ¿cuántos libros, y además Juan Pablo lo sabe, se han presentado en Sevilla sobre Santa Ángela de la Cruz? Pero Santa Ángela de la Cruz merece que se diga mucho más de ella. De Santa Ángela de la Cruz Juan Pablo ha escrito el cardenal Amigo Vallejo, Fernando Herrero, uno de los grandes curas jesuitas, Ruiz Jurado, escribió Cuando bajar es subir, escribió La noche oscura, es decir, José María Javierre, grandes, incluso teólogos han hablado de la Madre Angelita, ¿no? Y cuando me acerco a este libro, pues lo hago con una sorpresa. Cuando uno se acerca a los libros, de Madre Angelita, lee Santa Ángela de la Cruz, lee Sor Ángela de la Cruz o lee Madre Angelita. Pero es que nuestro amigo Juan Pablo ha puesto Ángela. Es decir, Juan Pablo en el título, no sé si pretenciosamente o no, queriéndolo, la humanizada. Es decir, que el libro en sí, que va dirigido en forma de cuento a personas hasta de 90 años, porque los ojos, pese a la edad, siempre son de niños, pues Juan Pablo en este libro nos traza la trayectoria humana de Santa Ángela hasta alcanzar la santidad. Y yo, como cristiano que soy, además convencido, pues estoy absolutamente convencido a la vez que todos los cristianos, igual que Angelita, estamos llamados a la santidad.
Y es un libro que va dirigido sobre todo a los jóvenes. Y como a los jóvenes de hoy, aquí hay muchas madres, le podemos hablar de los santos sin que les resulte algo anacrónico. Es decir, ¿qué son los santos? ¿Cómo le decimos a un joven qué es un santo o que tú estás llamado a la santidad? Bueno, las personas mayores, sobre todo, sabrán por sus padres, habrán escuchado de oídas que conocieron a las madres angelitas. Cuando esa generación va desapareciendo y ustedes son niños y crecen y alcanzan cierta edad, ustedes la llaman Sor Ángela. Pero es que los niños del mañana, es decir, sus hijos y sus nietos, acabarán llamándola Santa Ángela, con lo cual se van a ir alejando cada vez más de la persona, de Ángela de la Cruz, que era una niña, con unas virtudes que acabó alcanzando la gloria de los altares. Y yo digo como cristianos que ella no es más que un espejo de perfección donde todos los cristianos estamos llamados, particularmente en Sevilla, a fijarnos. Y por eso se sigue hablando de Santa Ángela. Y por eso necesitamos de personas como Juan Pablo, pese a que se haya escrito mucho de ella, sigan escribiendo de ella, porque como decía San Bernardo de Claraval, nunquam satis, nunca se dice lo suficiente. ¿Y por qué digo que hay que decir a los jóvenes que la santidad no es algo anacrónico, no es algo que quede muy alejado? Cuando uno va a la iglesia, a misa, a la Eucaristía, y escucha al santo, dice el santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, ¿no? Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Es decir, nosotros, y así lo promulgan la Iglesia Católica a través de los distintos concilios ecuménicos, estamos llamados a la santidad. El propio Jesús dice, sé santo como tu Padre, como nuestro Padre Dios es santo, ¿no? Pero hay una contradicción. Cuando uno va también a la Eucaristía, dice que Dios es el santo de los santos, ¿no? Entonces, si Dios es el santo de los santos, ¿cómo es posible que una humana como Ángela acabe siendo santa? ¿Cómo es posible si el único santo es Dios, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de santidad. La santidad divina de Dios y la santidad que se alcanza en la tierra como Santa Ángela. Porque popularmente acaba siendo para todos un reflejo de perfección. Decía Juan Pablo II que la santidad no es un privilegio de unos cuantos, sino que todos estamos llamados a la santidad y que la verdadera devoción de la Iglesia, y nosotros somos parte de la Iglesia, a la que llamamos santa en el credo, estamos llamados precisamente a esa santidad, a ser perfectos. Por eso, Juan Pablo, yo te doy la enhorabuena por esta iniciativa, además en tiempos prácticamente de trinchera. Ahora hablaré de tu editorial, porque saben ustedes que la industria del libro lo está pasando francamente mal. Hay un todopoderoso gigante comercial que es Amazon. En fin, hay que ser muy atrevido, muy valiente, primero para editar un libro en plena pandemia y en segundo lugar para hablar hoy día en esta sociedad cada vez más secularizada, para hablar valientemente, como sigues haciéndolo, de Dios y hacerlo además sin complejo, porque no pasa absolutamente nada. Me parece que en esta sociedad ser católico o ser religioso es casi malo, como ser taurino. Y yo, Juan Pablo, pues te agradezco mucho como cristiano, tu gesto y tu valentía. Y como quieran ustedes que mi labor hoy sea por encima de todo presentar a los dos autores, pues bueno, os voy a presentar a la vez y ya después vosotros vais a tomar la palabra. Por prevalencia invertida, lógicamente voy a presentar primero a la ilustradora, que es Teresa Guzmán. Ella, ya saben ustedes que es mi esposa. Ella es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y también diplomada, graduada en Ciencias de la Educación. Está dedicada profesionalmente a la docencia, imparte clases de secundaria, al igual que ella, en uno de los colegios más recoletos y a la vez más bonitos de la ciudad, en el Sagrada Familia de la calle Pozo, ahí en el popular barrio de la Macarena, con una labor pues maravillosa en un colegio de monjas y en esta sociedad donde la educación ha cambiado mucho y a veces, pues, como dice Ángela de la Cruz, el que no tenga una cruz, pues, hay que aprender a llevar la cruz de cada día, y a lo mejor vuestra cruz y vuestro sentido de vida en el camino de la evangelización es precisamente, pues, adaptaros un poco a la corriente de los tiempos de la educación. Académicamente, me voy a dirigir a ella porque mi esposa Maritere, Teresa Guzmán, pues es ilustradora de bastantes libros, algunos de ellos los ha compartido conmigo, tengo la suerte de tener una ilustradora en casa,
Y podría aquí enumerar muchos de sus títulos. Ella tiene aproximadamente como 14-15 libros de lo que es autora, en algunos casos compartiendo autoría con Isa o con Juan Pablo Navarro, como por ejemplo La mirada de María, la Semana Santa de Sevilla, El Via Crucis según Sevilla, Mi primera Semana Santa de Sevilla, Me llaman Jesús del Gran Poder, un cuento de valores también para niños, como este de Angelita de la Cruz. Dicen que nunca se rinde, Historia del Sevilla Fútbol Club, dedicado a los niños, un libro que escribí yo. Y después, bueno, pues ha colaborado en una serie de libros de temática cofrade, simbolismo de la Semana Santa de Sevilla, iconografía de la Semana Santa de Sevilla, bueno, un sinfín de publicaciones. Paralelamente ha expuesto pues, en varios de los creo, lugares más paradigmáticos de la ciudad, particularmente y de manera reciente en la Casa de la Provincia, también en el Ayuntamiento. La semana que viene inaugura una exposición de pintura particular en el Círculo Mercantil, a la que les animo a que vayan, porque también tiene mucho de cuento, mucho de leyenda, mucho de valores, que es lo más importante quizá de todo esto. Y hoy pues se presenta aquí, junto con mi buen amigo Juan Pablo, pues para presentar esta obra Santa Ángela. De Juan Pablo Navarro puedo glosarlo como persona, pero como los que estamos hoy aquí, prácticamente somos todos amigos tuyos, pues yo no voy a decir nada de ti que ya nos haya dicho, como decía San Bernard declaraba. Bueno, la editorial Maratania se funda en el año 2000, hace 21 años, nada más ni nada menos. A Juan Pablo en el mundo del libro creo que lo único que le falta es sortear un nuevo terremoto de Lisboa, Dios quiera que no. Ha pasado en la famosa crisis de la segunda década del siglo XX y toda esta pandemia y sigue en pie, editando además con una calidad pasmosa, en tapa dura, cosa de Juan Pablo, pues que se agradece mucho. La editorial Maratania es una editorial prestigiosa. Yo siempre he considerado a Juan Pablo, y además lo digo públicamente aquí y también fuera de aquí, privadamente, el gran maquetador de esta ciudad. Si hay un maquetador que me perdone, pero yo lo digo, lo mantengo en público y en privado. Juan Pablo creo que es de los grandes editores de Sevilla y bueno, pues tiene una producción bibliográfica vasta, extensa y que muchos de los sevillanos posiblemente lo tengan en sus grandes anaqueles, en sus casas. Sevilla, la ciudad y la provincia, Andalucía 360 grados, Sevilla 360 grados, que además tienen la particularidad de haber sido los primeros libros editados a nivel nacional con fotografías realizadas en 360 grados. Juan Pablo publica un libro precioso que es el de Andalucía visitada. Juan Pablo publica Las casas sevillanas, un libro maravilloso. Recuerdo también Y Sevilla, un libro español-inglés que tuvo una aceptación en el mercado editorial estos años atrás, hace más de un lustro, verdaderamente importante. Y después Juan Pablo, con ese espíritu cristiano que le antecede, pues pone en marcha, como ya ha dicho Antonio Puente, no me quiero reiterar, esta maravillosa Vida de Santos a la que le auguro un enorme recorrido, siendo Ángela de la Cruz el cuarto volumen incardinado en esa colección, a la que después le ha seguido el de San Pío, el amigo de Jesús. Antes de, por orden de prevalencia invertida, si parece Juan Pablo, y posteriormente Juan Pablo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a todos por el inmenso detalle de venir a acompañarnos esta noche a la presentación de esta obra, que si bien fue publicada el año pasado, por esta época, como ustedes saben, y por causas sobrevenidas, no se ha podido presentar hasta ahora. Doy las gracias en persona también a dos alumnas del Colegio Sagrada Familia, que le hemos dado clase tanto Isa como yo, que se llama Piensa la Providencia, Claudia y Ángela Santos. Yo lo dejo ahí por si Santa Ángela está haciendo milagros, ahí lo dejo, Es muy difícil para una ilustradora presentar un libro que no escribe. Mi función es evidente que ha sido la de poner imagen a la imaginación, en este caso, del autor, con la facilidad de hacerlo sobre una santa tan cercana y conocida como es Santa Ángela de la Cruz. A ella y a un amigo en común, Paco Pérez, debo reconocer a Juan Pablo. Y es que Paco Pérez, con quien me unía una amistad muy grande, además varios trabajos editoriales, conocí a Juan Pablo, que estaba buscando desesperadamente a un ilustrador para este proyecto, pero no uno cualquiera. Tenía que tener varias características específicas. La primera, que fuera sevillano. Y la segunda, fuera una persona de fe y que conociera el carisma de la congregación de las Hermanas de la Cruz. Y nos encontramos.
Yo a Juan Pablo lo conocía de oídas y ahora lo veo en mis ojos, como decía el santo Job. Bueno, pues surgió esta obra y, como comprenderán, para una persona como yo, que me encanta ilustrar libros y además también me considero una persona de fe, pueden imaginarse lo que significó para mí que venga este hombre, que yo lo admiraba sin conocerlo, y me propusiera ilustrar a Santa Ángela de la Cruz. Yo me quedé, aquello era para mí un regalo del cielo, una bendición, que es lo que para mí ha sido este proyecto. Acogí el proyecto, ya pueden imaginar, con muchísimo cariño, muchísima consideración, y hemos trabajado muy fácilmente, porque con Juan Pablo se trabaja muy fácilmente y de manera paralela. Él escribía los textos, me lo iba pasando, con algunas anotaciones e indicaciones, y a través de esos textos yo quería imaginar aquellas escenas. Si ustedes después se acercan al libro, que se vende allí, verán que los textos son muy asequibles y muy visibles, muy visuales. Entonces, para cualquier ilustrador allana muchísimo el camino de su trabajo. Mi participación en el libro se circunscribe a 15 ilustraciones. En algunas de ellas predominan los fondos planos para destacar la esencia de las escenas. En otros casos, los fondos se adentran en cierto realismo mágico que dan la sensación de recrear ensoñaciones y rompimiento de gloria, donde además aparecen seres celestiales. Finalmente aparecen dibujos donde las propias escenas se superponen unas a otras en la misma ilustración para poner de manifiesto el carácter humano y santo de Madre Angelita. Una Madre Angelita que, fíjense ustedes, hablaba cada día de su vida de la providencia, y hoy, Antino Puente Mayor, ha hablado antes que nadie de nosotros de la providencia. Para acabar mi intervención, déjenme hablarle de la providencia. Cuando Jesús es crucificado, dijo 7 frases. La cuarta era: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo se llama el libro? Ángela de la Cruz, Madre de los Abandonados. Y además es el cuarto libro de la vida de santos que el Maratania tiene como una colección. Cuando Ángela de la Cruz, con 3 amigas, Ángela y 3 amigas, echan a andar esta congregación, ellas hacen el esfuerzo de levantarse como una regla que es de la orden todos los días muy temprano para rezar. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana. Fue santificada el 4 de mayo. En mi libro cuarto, llamado Mis Sevillanos Ilustres, también se habla de ella. Y cuando Dios creó el mundo, en 7 días, el cuarto, creó el sol, la luna y las estrellas para iluminar, pero las estrellas para iluminar nuestro camino. Y Madre Angelita, como otros santos antes, es nuestra estrella polar que nos guía por el camino de perfección en medio de la noche oscura del alma. Ángela de la Cruz es la estrella necesaria y perfecta para los sevillanos, para los necesitados y para tantos y tantos abandonados. Madre Angelita es la estrella que alumbra nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Camino, verdad y vida, que lo dice ¿quién? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Madre Angelita, como una madre, te coge a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, y a ustedes y a mí de la mano para llevarnos por el camino, la verdad y la vida hacia Jesús. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias por venir de corazón. Muchísimas gracias a la Caja Rural del Sur por acogernos aquí. Y muchísimas gracias, evidentemente, a mis compañeros de mesa, 4 ahora mismo, siempre 4. José Antonio, gracias Isa, gracias Pablo. Gracias Pablo por tus palabras.
ha nombrado un libro que es Bosquejo de la vida de Santa Ángela de la Cruz, que desde mi punto de vista es el libro más recomendable que hay para leer la vida de Santa Ángela de la Cruz, con lo cual os aconsejo que lo compréis. Y muchas gracias a Marité. Parece encantadora, pero es que lo es. Y hay gente que parece una cosa y luego resulta que es lo contrario. Ella es tal como la estoy viendo. Y además sus ilustraciones son hijas perfectas suyas, son imagen de ella y son maravillosas. Muchísimas gracias. Si yo pudiese dar un regalo de agradecimiento que resumiese absolutamente todo lo que vamos a hablar hoy, yo tengo muy mal olfato, mi hijo Borja se ríe mucho, a pesar de mi nariz grande, no huelo prácticamente nada, pero regalaría algo que tiene que ver con el olfato y le daría un frasquito de olor de violetas. ¿Por qué? Porque la violeta es la flor más pequeña, la más sencilla y sin embargo es la más olorosa. De eso venimos a hablar, de Santa Ángela de la Cruz, una mujer sencilla pero a su vez daba más olor que ninguna. Ese sería mi regalo. Empiezo contándoos libros de santos. Choca hoy día. ¿Por qué libros de santos? Porque una pequeña editorial sevillana, minúscula, de las más pequeñas que hay en España, de las más pequeñas del planeta, se decide a publicar libros de santos. ¿Por qué? Porque creo que no hay nada más importante en esta vida que ser santo. Pablo lo ha dicho, no hay ninguno de nosotros, crea lo que crea, sea lo que sea, que no esté llamado a ser santo. Esa es una fe que compartimos, creo, los cuatro que estamos en esta mesa, y es la mayor realidad. La santidad es la misión a la que hemos venido a este mundo, no hay otra misión. Los otros son añadidos, pero el fin que dirige la vida es la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es eso de ser santo? ¿No? Hay un dicho que dice la gente, niño, lo que tú tienes que ser tú mismo. La habría escuchado miles de veces, una frase totalmente hueca que yo no sé qué significará, que lo pases muy bien, pero que realmente no dice mucho. Pero si la pensamos en profundidad y le intentamos dar sentido, realmente la santidad es ser uno mismo. Pero ¿qué es ser uno mismo? ¿Qué es el hombre? Yo me estoy metiendo en profundidades, pero ¿qué es ser hombre? Pues se sabe desde hace muchos años, se definió perfectamente en el Génesis. Dice el Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. El hombre es imagen de Dios. Toda nuestra dignidad, todo lo que somos, procede de esa frase. La libertad, la hermandad, el amor, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la alegría tiene como base esa frase. Como todo lo que ocurre en la Biblia, las frases son metáforas tan maravillosas que siguen creciendo y ramificándose en el tiempo y tendrán más sentido cada día. Una persona de hace 1000 años no se imaginaba lo que iba a suceder con la libertad, como iba pasando basándose en esta frase. Si desaparece esta frase, la libertad, la verdad, el amor desaparece del occidente. Esta es la piedra angular de todos nosotros, de nuestra vida. Dicho esto, que esto es el santo, no queda otra cosa. Viene aquí el porqué de la editorial, de la decisión de la editorial, por qué publicamos libros de santos. Porque los mejores espejos, evidentemente, de Dios son los santos. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos perdido la costumbre de contar vidas de santos. Antes la gente conocía muchísimas vidas de santos que iluminaban su vida. Y de repente en esta sociedad lo que conocemos son gente que no nos dice lo que somos, porque os repito, somos imagen de Dios. Y todo el día nos están mostrando cosas que no somos. Conocemos youtubers, famosetes, futbolistas, pero no conocemos los que están hablando realmente de lo único importante, que es ser
espejo de Dios, ser imagen de Dios. Esa dignidad fantástica que tiene el hombre no la mostramos a nuestros hijos. Y eso nos lo enseñan los cuentos de santos. Así que dicho esto, os quería comentar ya propiamente cómo son estas cosas en el cuento de Santa Ángela. Primero sobre el cuento en sí, ya se han dicho cosas en la presentación, pero yo busqué que este libro fuese muy coral, que hubiese muchísimos personajes, porque hay un tema central en todos los cuentos de la colección. El tema central es la conversión. Siempre hay personas que se convierten. Son de una manera y al terminar el cuento y conocer la vida del santo son de otra. En este caso hay dos personajes fundamentales. Uno es Santa Ángela de la Cruz y el otro es Sevilla. Los sevillanos que van conociendo la vida de Santa Ángela de la Cruz. El estilo, me ha encantado como lo han leído Isa y Maritere, porque le han dado un tono muy quinteriano que yo quería que lo tuviese este cuento, que tuviese ese tono popular de que estamos hablando de la gente sencilla, que estamos hablando de la gente que forma la ciudad de Sevilla. Y ese es el tono que tiene el cuento. Bien, pues he cogido varias escenas de la historia para resumiros cuáles son los hitos principales en profundidad de lo que quiere explicar el cuento. Aquí vemos la primera escena. Aparece Francisco Guerrero. Francisco Guerrero era una persona que provenía de Grazalema. Casualmente yo soy de orgulloso de Grazalema, creo que es lo más cercano que me une a Santa Ángela de la Cruz, que el resto estoy muy lejano a ella. Y bueno, él emigra a Sevilla y Maritere lo representa, como veis, en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, que es la patrona de Grazalema. Pues aquí vamos a ver tres cosas que van a aparecer ya en todo el cuento. El primero punto es la Virgen María y la Iglesia. En todos los santos vamos a ver una cosa que es como una isla. Van de la mano de la Virgen María y lo viven en la Iglesia. Es curioso que Cristo en su predicación no dijo mucho de la Virgen, pero la definió. Y la definió de la misma manera que define en la Iglesia. Con esta frase, hay un momento, una escena en que le dicen a Jesús que sus hermanos y su madre lo buscan. Y él dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mi madre y la Iglesia son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa es la definición de lo que es la Virgen María para un cristiano, lo que es la Iglesia para un cristiano. Un santo que es el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Nosotros somos, vuelvo a lo que hablaba antes, espejos, somos dignos completamente cuando escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos. Así empieza la historia de Santa Ángela de la Cruz y lo veremos en muchas escenas del cuento. El siguiente es el tema de la cruz. El tema de la cruz, ¿cómo se ve desde el punto de vista cristiano? Hay algo indudable. Todos los que estamos aquí tenemos cruces, sea la ideología que tengamos. Seamos inteligentes, tontos, ricos, pobres, todos tenemos cruces. Lo sabéis por vuestra vida y por vuestra experiencia. La vida nos da las cruces. La diferencia del cristiano es que cuando uno toma la cruz, Jesús la define como el yugo suave y la carga ligera. Cuando uno la acepta la cruz con Cristo, se convierte en un camino dulce. La muerte sigue existiendo, pero tenemos la resurrección. La soledad sigue existiendo, pero estamos acompañados. El dolor sigue existiendo, pero nos unimos al Señor. Esto lo comprende perfectamente Santa Ángela de la Cruz y será una línea de las que vamos a ver en todo el cuento. Y luego, por último, un tercer punto, la humildad. Lo he hablado, lo que es la sencillez. Es decir, todas estas historias solo es posible en un alma sencilla. Estos son libros para niños, pero estos son libros para mayores, porque estamos llamados a ser imagen de Dios, estamos llamados a ser niños. Esto solo se comprende desde la sencillez. Recordaréis cuando erais pequeños. Cuando erais pequeños, cada día era de lo que hablabais. Ese día tenía completo sentido para vosotros. Las historias de las que hablabais con vuestros amigos era de lo que había ocurrido ese día. ¿Estabais por qué? Porque estabais plenamente confiados. Teníais un padre en el que confiabais
y no os preocupabais ni de la comida, ni de la ropa, no os preocupabais dónde ibais a dormir, porque sabíais que todo lo teníais. Además estabais completamente despiertos al conocimiento, a aprender, a la verdad, a escuchar. Ese es el momento que más aprendemos de la vida. Y luego además es un momento en que no tenemos prejuicios, en el que si encontramos a un niño en el parque, directamente nos acercamos a él y lo tratamos. Esa es la vida cristiana. Vivir completamente confiados, vivir completamente comunicados y vivir amando. Pues eso solamente lo consigo como niños. Y a Santa Ángela de la Cruz nos parece que fue fácil para ella, pero para ella fue un camino complicado llegar a ese sencillo. Se me ha hecho un poco tarde y voy a cortar. Y voy a hablar de otro tema interesante. Y que creo que es interesante resaltar en lo que es el sentido de Ángela de la Cruz. Todas la vemos como lo que fue una mujer entregada a los demás y cariñosa. Sin embargo, ella tenía una cosa muy clara. Ella venía a la guerra. Os lo voy a leer tal como viene en el cuento, que viene reflejado también en su ejercicio espiritual. Dice: ha llegado la hora de que la idea de Ángela se lleve a cabo. Esto lo cuenta el padre Torres. Como ella dice, una comunidad de débiles y flacas mujeres que se hacen fuertes como gigantes, declarándole la guerra al materialista e incrédulo siglo XIX. No, este mundo no podrá burlarse de ella y de sus obras. Ya empieza el combate. La humildad, la pobreza, la pureza, la oración y la penitencia serán sus armas. En esta escena aparece un personaje fundamental del cuento, que es Pepe Pelirroja. En otra escena del cuento se ha presentado a otro personaje que representa al liberal positivista, incrédulo, y en este caso representa pues, a un chico que cree en la justicia, pero piensa que la justicia no es calidad. Y que ve ambos personajes, tanto el positivista como este chico, ven a la iglesia como el enemigo, como el rico, a la cual hay que batir porque está precisamente en contra de ese reino que la política y las ideas nuevas van a traer, que la ciencia va a traer. Pues Santa Ángela es muy consciente de esa situación que vive en el siglo XIX y que heredamos desde entonces. Desde el iluminismo del siglo XVII se vive esa corriente. Cuando hasta el siglo XVIII las formas que teníamos de conocimiento eran tres. Conocíamos por la fe, conocíamos por la experiencia y conocíamos por la inteligencia. En esa época la fe había desaparecido y se consideraba que a través de la inteligencia y la experiencia se podía conocer todo. Hemos vivido un avance en esa etapa. Ahora ya la razón tampoco cuenta y ahora lo único que importa es la experiencia de lo que sentimos. En esa visión, Santa Ángela se considera que ella tiene que batallar. Pero, claro, batalla con las armas del cristiano. Y las armas que ella nos propone son las siguientes: la humildad, de la que ya hemos hablado, la pobreza, que es la sencillez, la pureza, que es estar en gracia. Para los santos es fundamental dos cosas. Una es la confesión, tener el perdón, vivir en el perdón. Y la Eucaristía, vivir del mismo Dios entre nosotros. Son parcelas fundamentales para cualquier santo y para la vida de cualquier cristiano. Y la penitencia, que es algo que se ha olvidado. Eso lo contaba Oscar Wilde. Conocéis todo al gran personaje de Oscar Wilde. Cuando estaba en la cárcel, él escribió un libro maravilloso que se llama De Profundis. Entonces hablaba sobre el sufrimiento y decía que el sufrimiento, mucha gente le decía a la gente que era un misterio, pero para él era una revelación. Y decía que lo dulce es tan dulce que al final todos nos hemos decidido con él, olvidando lo amargo, y precisamente lo amargo es el alimento del alma. Mientras que el cuerpo se alimenta con la comida, el alma se alimenta con el sacrificio. Y si no nos sacrificamos, la dejamos familia. Pues estas son las almas que nos propone Santa Ángela de la Cruz.
y a la que tratamos de seguir. Ella es amada precisamente por ello, porque al final la vemos entregada a los demás, sacrificada a los demás, y sin embargo lo que nos parece extraño es que las vemos alegres, porque esa es la otra cara de la moneda. La alegría es el resultado de esta vida, de ser espejos de Dios, y esto es lo que nos trae Santa Ángela de la Cruz. Y he intentado resumir para terminar de lo que son las enseñanzas de cuáles son las vidas de los santos. Hay tres cosas que tienen ellos y que me gusta remarcar siempre. Una es la confianza. Los santos no tienen miedo al día a día como los cristianos. ¿Os imagináis levantaros cada día y no sufrir sobre por qué pan comeré, creerse esa maravilla de parábola de Cristo que dijo que ni Salomón en toda su cúspide era capaz de vestir igual a los lirios del campo? Pues ellos se lo creen y realmente en la vida de ellos le ocurren cosas sorprendentes. Santa Ángela muchas veces le decía a sus hermanas que no importaban que ya tuviesen hambre si tenían que socorrer a los demás. Pero lo que ocurría es que con esa estrategia, en San Felipe Neri es muy conocida la historia de que tenía que dar a mucha gente de comer y empezó a dar de la olla y esa olla no se acababa nunca. A Madre Esperanza, en pleno siglo XX, hay personas que la han visto con ese mismo milagro, de una olla que al final nunca terminaba de acabar. O de esto hay sucesos con testimonios repetidos por todos lados. Y no tienen que ser hechos tan extraordinarios. Muchas veces Dios actúa de la forma más justa, lo único que nos pide es confianza. Luego viven acompañados. Y es porque ellos se acompañan siempre de la oración, se acompañan siempre de la Eucaristía, del perdón. Y por tanto no viven nunca solos. Porque hay una cosa muy importante de la oración cristiana. Nosotros no buscamos la relajación, la paz. La oración de Cristo en el huerto de los olivos fue completamente angustiosa. Lo que buscamos es el encuentro. Buscamos encontrarnos con una persona mayor que nosotros. Y luego, por último, enamorada. En el cuento veréis cómo la conversión de este personaje de Pepe Pelirrojo se lleva porque contempla que estas monjas están enamoradas y que eso que ellos hacen no es normal, que solamente lo harían si tuviesen una mortal que viesen en cada uno de ellos a Cristo. Los santos tienen superpoderes, tienen una mirada que son capaces de ver en cualquiera a Cristo. A Santa Ángela le ocurría eso. Y eso es lo que produce la conversión. Y en definitiva es eso. El cuento vais a ver cómo la vida de Santa Ángela va a producir conversiones, va a producir frutos y al final llegaremos a la conclusión de que existe un Dios que nos ama. Un Dios que nos hemos encontrado, que nos hemos admirado de Él y nos hemos contagiado y lo hemos imitado. Al final seremos lo que buscan estos cuentos, ser santos, ser imagen de Dios, nada más. Y ya me despido. Solamente espero que si queréis comprar los libros, que al menos que tenéis el carrito de esencia de violeta lleno de un amor sencillo, que os lo llevéis a casa en vuestro pensamiento, porque eso es lo que regala Santa. Muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando el acto, pues simplemente recordarles, hemos vivido estos días en la ciudad, pues unos días muy bonitos, donde se ha hablado de la misión, ¿no? La Iglesia siempre está en misión y tiene una misión muy importante: seguir extendiendo los tentáculos de la caridad, que no es más que el amor
y sobre todo fijarnos en quien más lo necesita, en los necesitados, en los afligidos, en los que sufren, en los enfermos, incluso en aquellas personas de las que nadie se acuerda. Yo cuando rezo me acuerdo siempre de aquellas personas que han fallecido y no tienen a nadie que les rece, ¿no? Eso es muy importante. ¿De qué manera las hermanas de la cruz hoy día están tan asentadas en el corazón de los sevillanos? Y cómo eso Juan Pablo, prácticamente timbrando la obra, lo refleja en el libro. Dos mujeres caminaban hacia el mercado de la calle Feria, cuando, al ver a dos hermanitas de la cruz, se acercaron y una de ellas abrió su monedero y les dio lo que le llevaba. ¿Te has quedado sin dinero para la compra? He sentido la necesidad de hacerlo. Es lo que ellas hacen, confiar en la providencia y darlo todo. Madre Angelita dice que si algún día no tienen que darle a los pobres, ellas deben quedarse sin comer para que coman ellos. Mujer, pero si tú eres pobre, ¿eh? Ellas más. Es que es muy sorprendente lo que han hecho solo con su sacrificio y su entrega. Cada vez hay más hermanas de la cruz y ya hay hasta en Extremadura. Y no solo eso, han abierto escuelas nocturnas para obreras y han fundado un internado para niñas huérfanas. Con lo débil que parecía Angelita. Y sin embargo, nadie conoce Sevilla a alguien más fuerte que ella. Y como te decía, siempre confiada en la providencia. Pues hoy que te has quedado sin plata por socorrer a las hermanitas, voy a ser yo tu providencia. Compra lo que te haga falta, que yo pago. Ahora sí, vamos a hacer el acto y en primer lugar pues les voy a dar las gracias a todos por su asistencia. Cómo no, siempre pasan desapercibidos, pero yo los tengo presentes. Sin la figura de los libreros no habría libros hoy aquí. Gracias, querido Guillermo, por esta y por tantas, durante tantísimos años, siempre dispuesto cada vez que te llamo. Muchísimas gracias por estar aquí. Guillermo Reguera, de Librería Reguera. Porque Sevilla muchas veces se conoce por los bares, está aledaño al Tremendo, ahí en Santa Catarina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, querida Isa, también. Para mí es un placer por primera vez participar contigo en una mesa, por querer sumarte a esta presentación. Y enhorabuena a Juan Pablo y a Maritere. A Maritere se la tengo que dar porque si no, imagínense ustedes esta noche, ¿no? Y lo doy la enhorabuena y de hacer el acto de verdad por un motivo. Antes os hablé de los medios de comunicación, del WhatsApp, de cómo la información hoy fluye, ¿no? Yo creo que el libro es un inmejorable medio de comunicación y los jóvenes de hoy, si se fijaran más en los libros que en las redes sociales, posiblemente estarían llamados a construir una sociedad, un mundo mejor. El patrón de los medios de comunicación, el patrón de Internet, no sé si alguno de vosotros lo sabe, es el Beato Alberione. Santiago Alberione fundó la Sociedad de San Pablo, la famosa Librería San Pablo, la famosa Librería Paulina. Bueno, pues Santiago Alberione, patrón de los medios de comunicación de Internet, insisto, dice, el libro para mí es un inmejorable medio de comunicación. Él dice que cuando los medios de comunicación, de alguna manera, en un gesto de valentía como Juan Pablo, se ponen al servicio de la evangelización, en este caso, acompañado, en este caso particular, de las ilustraciones de Maritere, esas personas que ponen su trabajo al servicio de la evangelización a través de un medio de comunicación tan bonito como un libro, están llamados a la catequización, están llamados a la evangelización y, por tanto, pueden ser llamados, en palabras, insisto, del patrón de los medios de comunicación, apóstoles de Dios. Felicidades a los dos y muchísimas gracias. Si alguien quiere escribir un libro, pues yo creo que están aquí. Venga, buenas noches a todos.